Déjame hacerte una pregunta que quizá nunca te habías planteado. ¿Por qué tantas mujeres, después de pasar años, incluso toda una vida al lado de sus maridos, deciden alejarse de ellos? ¿Qué es lo que realmente cambia en esa relación? Muchos apuntan a la rutina, a la pérdida de pasión o al desgaste natural que trae el tiempo. Pero no, querido amigo, la verdadera causa es mucho más concreta. Y aunque cueste reconocerlo, tiene que ver con algo que los hombres rara vez percibimos. Quiero que pienses en lo siguiente. Imagina que llevas años recorriendo el mismo sendero junto a tu esposa. Al principio todo parecía fácil. Caminaban juntos ilusionados con la mirada puesta en sueños compartidos. Pero con el paso de los años, el camino empieza a llenarse de piedras. Aparecen obstáculos inesperados, señales que confunden. Y lo más duro, un día descubres que ya no caminan al mismo ritmo. Te detienes, miras atrás, y ella ya no quiere esperar más. Y en ese instante te preguntas, ¿la espero y me quedo atrás? ¿O sigo caminando solo? Llega un momento en la vida en que muchas mujeres toman una decisión que a nosotros los hombres nos toma por sorpresa. Sin embargo, si somos sinceros con nosotros mismos, veremos que esa decisión tiene todo el sentido del mundo. Hoy quiero hablarte de las 8 razones más poderosas por las que tantas mujeres se alejan de sus maridos al envejecer. Vamos a ir de la número 8 hasta la número 1. Y déjame advertirte, los 3 últimos puntos son un golpe directo al ego masculino, porque es ahí donde está la raíz del problema. Quédate conmigo hasta el final, porque esta conversación puede darte una sacudida que quizás necesitabas hace tiempo. Así que sin rodeos, empecemos con la número 8. Ellas se cansan de ser las únicas que cargan con todo. Quiero que visualices esto. Tienes una planta hermosa de esas que cuidaste durante años. La regaste con esmero, la colocaste en el lugar perfecto para que recibiera la luz adecuada, la abonaste, la protegiste del frío, le diste todo. Y durante un tiempo todo marchaba bien. Pero con los años empezó a marchitarse, sus hojas caían, el tallo se doblaba, y por más que intentaras revivirla, simplemente no respondía. Hasta que un día comprendes la verdad. Esa planta nunca creció sola. Siempre dependió de ti. Sin tus cuidados, no podía sobrevivir. Y ahí llega una revelación dolorosa. ¿Y a mí quién me cuidó todo este tiempo? ¿Quién se ocupó de regarme, de protegerme, de darme lo que yo necesitaba? Así es como se sienten muchas mujeres cuando miran atrás en su matrimonio. Pasaron décadas cocinando, limpiando, organizando, cargando con el peso del hogar y de la familia, mientras su esposo simplemente seguía con su vida, sin detenerse a pensar en lo que ella también necesitaba. Ellas mantenían todo en pie, mientras él estaba ocupado con el trabajo o sus asuntos personales. Y llega un punto en el que también quieren detenerse, respirar, relajarse un poco. Pero no pueden, porque la historia no ha cambiado. Siguen siendo las únicas que cuidan de todo. Siguen sosteniendo al hombre que con el tiempo se ha acostumbrado a depender de ellas hasta en lo más mínimo. Al principio muchas asumen ese rol sin quejarse. Lo hacen por amor, porque hay muchos años compartidos. Pero el amor, cuando es unilateral, se agota. Porque hay algo que los hombres solemos olvidar. Una mujer puede amar profundamente, pero si se siente más como una cuidadora que como una esposa, algo se quiebra dentro de ella. El amor se transforma en carga. Y nadie quiere vivir sintiéndose como una sirvienta en su propia casa. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has visto a un hombre mayor que tras enviudar no tarda ni un año en buscar otra pareja? ¿Por qué? Porque no sabe estar solo.
porque no sabe valerse por sí mismo, porque necesita que alguien haga por él lo que siempre recibió sin esfuerzo. Y en contraste, ¿cuántas veces has escuchado a una mujer mayor decir tras enviudar con total firmeza: no quiero volver a cuidar de ningún hombre nunca más? Eso no es casualidad, es el resultado de una vida entera entregada al cuidado de otros. Cuando por fin tienen la oportunidad de pensar en sí mismas, muchas mujeres no la dejan pasar. No porque ya no amen a sus maridos, sino porque después de tantos años han comprendido algo que muchos hombres aún no entienden, que también merecen ser cuidadas, que también merecen un amor que regrese y que también necesitan espacio para vivir su propia vida. Y aquí viene la parte más difícil de aceptar. No es que ellas quieran dejar a sus esposos, es que muchas veces somos nosotros los que las empujamos a hacerlo. No con gritos ni con infidelidades, sino con algo aún más doloroso: la indiferencia. Yo he visto cómo muchas veces no somos conscientes de que el amor también significa compartir la carga, no solo estar presente como un mueble más en la casa. He acompañado a muchas mujeres que tras años de darlo todo sin recibir lo mismo a cambio, simplemente dejan de hacerlo. Y es en ese momento cuando todo empieza a desmoronarse. He escuchado una y otra vez cómo muchas mujeres, después de tantos años llevando sobre sus hombros el peso de un matrimonio, sienten que se han vuelto invisibles para el hombre que tienen al lado. Lo describen como tener en casa una radio antigua, de esas que encendías cada mañana. Te acompañaba con noticias, con música, con voces que llenaban tu día. Pero un día, sin que se rompiera ni dejara de funcionar, simplemente dejaste de prestarle atención. Ahí sigue encendida, pero ya no la oyes. Así me han explicado que se sienten presentes pero ignoradas. El matrimonio no suele romperse de golpe. No es como un cristal que se quiebra de repente. Es más bien como una gotera silenciosa que poco a poco va calando hasta que un día te das cuenta de que todo está empapado. Al principio él preguntaba cómo había ido su día. Le importaban sus historias. Se interesaba. Pero con el tiempo esos pequeños gestos desaparecen. Ella sigue hablando, pero él ya no la mira igual. Ya no escucha con atención. Ya no pregunta. Y ella empieza a sentirse como si hablara con una pared. Y no se trata de maltrato. No es un tirano. El problema es más sutil y por eso mismo más peligroso: la indiferencia. Esa neblina fría que lo cubre todo y que hace más daño que un grito. Porque cuando alguien te ignora, al menos hay una reacción, una emoción. Pero cuando te conviertes en parte del mobiliario, cuando tus palabras rebotan como eco en una habitación vacía, entonces la soledad duele de verdad. Porque estar solo no significa no tener a nadie al lado. Estar solo es convivir con alguien que ya no te ve, que ya no te siente, que está ahí como un cuerpo ausente, como un espectro. Imagina esta escena: una pareja que lleva 40 años junta. Salen a cenar, se sientan, piden la comida y no cruzan ni una palabra. Ella mira a su alrededor, ve a otras parejas riendo, hablando, compartiendo, y de pronto le cae encima la verdad como una losa. Está más sola sentada frente a su marido que si estuviera en esa mesa completamente sola. Y si en ese momento intenta decirle algo, él responde con una frase vacía. ¿De qué te quejas? Si aquí estoy, ¿no? Pero ahí está el verdadero problema. No se trata de estar físicamente presente, sino de estar emocionalmente disponible. De hacerle sentir que su vida, su historia, sus emociones aún importan. Llega un punto en que una mujer se cansa. Se cansa de hablar con alguien que asiente sin escuchar que está, pero no está. Se cansa de sentirse como un fantasma en su propia casa.
Y cuando ese cansancio pesa tanto que ya no puede más, empieza a buscar otra cosa. No siempre es otra pareja. A veces es simplemente un espacio donde pueda sentirse viva otra vez. Vista, escuchada, valorada. Porque uno no se aleja de quien le hace daño. Uno se aleja de quien le hace sentir que no existe. He visto cómo en un momento dado algo cambia dentro de una mujer. Algo hace clic. De pronto aquello que soportaba con paciencia, lo que antes callaba, lo que justificaba con frases como «es que él es así», o «ya cambiará», ya no lo aguanta más. Es como esos zapatos viejos que te han acompañado durante años. Al principio aprietan, pero te acostumbras. Luego se deforman, te hacen daño, y aún así te los sigues poniendo pensando que es lo que hay. Hasta que un día pisas mal, el dolor es tan agudo que dices basta. Eso pasa en muchos matrimonios. Se han aguantado hábitos que duelen, palabras que cortan silencios, que desprecian detalles, que nunca llegan, promesas rotas una y otra vez. Y de pronto, sin aviso, ella despierta. Nos enseñaron desde pequeñas a ser pacientes, a tolerar, a comprender, a creer que el amor verdadero todo lo soporta, que la familia es sacrificio, que hay que ceder una y otra vez. Y lo creímos. Y pasamos años justificando, esperando, tragándonos las lágrimas en silencio, convencidas de que algún día él entendería todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos aguantado. Pero ese día no llega. Y un día, ya te miras al espejo y algo cambia. Te das cuenta de que el tiempo no espera, que los días se escapan, que no puedes seguir perdiendo años esperando lo que nunca va a suceder. Y entonces llega esa pregunta que lo remueve todo. ¿Cuánto más voy a soportar? Ahí es cuando ves con claridad que llevas media vida callando lo que te duele, restando importancia a lo que te afecta, riendo cuando querías llorar, fingiendo que todo estaba bien, cuando no lo estaba, y llega un día en que simplemente dices, ya no más. No porque te hayas vuelto una persona dura, ni mucho menos rencorosa. No, es que comprendes desde lo más profundo de ti que ya no tiene sentido justificar lo que no tiene justificación. Dejas de sonreír por compromiso cuando algo no te hace gracia. Ya no te repites ese no pasa nada, cuando en realidad sí está pasando. Y algo dentro de ti despierta ese algo que te impide seguir aceptando menos de lo que mereces. Él llega tarde sin avisar, y antes suspirabas, lo excusabas. Hoy en cambio te preguntas, ¿por qué tendría que soportar esto? Nunca tiene un detalle ni una palabra amable. Antes pensabas, es que él es así, no es de expresar mucho. Pero ahora te cuestionas, ¿por qué tendría que resignarme a eso? Él toma decisiones sin contar contigo, hace lo que quiere cuando quiere. Antes pensabas que los hombres son así, ahora sabes que no, que eso no es natural, ni justo, ni amoroso. Y cuando una mujer llega a ese punto, cuando su paciencia se agota y su dignidad despierta, ya no hay vuelta atrás. Porque una mujer no deja a un hombre por un solo problema. Lo deja por una acumulación, por una montaña de pequeñas decepciones que al final se vuelven insoportables. Y es entonces cuando muchas toman la decisión más difícil, pero también la más liberadora de sus vidas. No porque quieran estar solas, ni porque hayan dejado de creer en el amor, sino porque finalmente entienden que es mejor estar solas que seguir soportando lo que nunca debieron tolerar. Hay un momento en la vida de muchos hombres, y lo he visto tantas veces, en el que sin darse cuenta despiertan al lado de la misma mujer y sienten que algo ha cambiado. No es que se haya borrado todo lo vivido, no. Es más sutil, más profundo, casi imperceptible. Lo que queda ya no es amor,
es costumbre. Una rutina que se ha instalado como el polvo sobre los muebles antiguos, hasta que ya ni recuerdas cuándo fue la última vez que limpiaste. Y no me refiero a las canas en la barba o a las arrugas en el rostro. No es el paso del tiempo sobre el cuerpo. Es algo más hondo, un vacío silencioso que se instala entre los dos, como una brisa fría que antes no estaba ahí. Es como esa lámpara que antes iluminaba todo con calidez y ahora parpadea apenas da luz, pero nadie se toma el trabajo de cambiar el foco. Hasta que un día simplemente se apaga. Y ahí te haces la gran pregunta. Cuando se apagó, te miras al espejo de tu vida y lo comprendes. Lo que antes era fuego, hoy son cenizas. Lo que antes provocaba sonrisas espontáneas, ahora es un saludo vacío por la mañana. Un buenos días, dicho por costumbre, no desde el corazón. Ese amor que un día te hizo temblar las manos, que te hizo perder la cabeza, se fue desgastando poco a poco con cada día, igual al anterior, hasta quedar reducido a gestos automáticos, comer juntos sin hablar, dormir juntos sin tocarse, vivir juntos sin realmente compartir la vida. Es como cuando tienes ese platillo favorito, ese que antes te hacía salivar con solo pensarlo. Al principio cada bocado era un placer, pero lo comes tanto con tanta frecuencia que un día ya no sabe a nada. Y te preguntas, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo dejé de disfrutarlo? ¿Cuándo dejamos de mirarnos como si fuésemos el universo, el uno para el otro? Ese es el golpe que muchos hombres no ven venir, porque no es un cambio brusco. Es como un jardín que antes rebosaba de flores de vida y que sin darte cuenta se marchita. Las flores se secan, las hojas caen, y de pronto estás ahí mirando ese terreno vacío, preguntándote, ¿cuándo dejamos de cuidarlo? Porque al principio había pasión, había ganas de descubrirse, de reír, de conversar hasta tarde. Y ahora solo queda silencio. Un silencio cómodo quizás, pero hueco, como el eco lejano de lo que alguna vez fue. Y aquí viene la verdad más dura. La costumbre es traicionera. Se disfraza de estabilidad, de seguridad. Te hace creer que todo va bien porque no hay discusiones, porque la rutina es tranquila. Pero esa calma es engañosa, porque cuando uno se acostumbra a vivir sin amor, sin deseo, sin conexión verdadera, se vuelve prisionero de su propia zona de confort. Y llega a convencerse de que eso basta, de que así está bien, de que mejor no mover nada. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabes que te estás perdiendo algo. Sabes que te estás apagando. Y cuando los años pesan, cuando el corazón ya no late. Como antes te haces la pregunta, ¿alguna vez fui realmente feliz? ¿O simplemente me acostumbré a este vacío? Porque eso es lo que queda cuando el amor se diluye y solo persiste la costumbre. Un recuerdo borroso de lo que fue y una resignación disfrazada de madurez. Pero no tiene que ser así, hermano. No tiene por qué ser así. Muchos se quedan atrapados en ese ciclo de indiferencia, repitiendo los mismos días, como si fueran un disco rayado, sin detenerse a pensar que tal vez, solo tal vez, ha llegado la hora de cambiar, de reavivar esa chispa que se apagó, o de aceptar con coraje que la vida merece ser vivida con intensidad, con sentido, no por compromiso. Porque si te conformas con menos de lo que mereces, terminas convirtiéndote en un espectador de tu propia vida. Y ves pasar los años sin haber sentido el verdadero fuego de estar vivo. Yo no voy a dejar que eso me pase. Porque cuando uno se da cuenta de que ya no hay amor sino solo costumbre, también puede decidir no quedarse ahí, esperando a que ocurra algo mágico. Se puede decidir ser ese hombre que enciende de nuevo la luz, o que encuentra el valor de salir a buscar su propia luz. Porque quedarse atrapado en la costumbre es, sí, lo más fácil, pero también lo más triste.
Mira, hay algo que veo con frecuencia en muchas relaciones con el paso de los años. Es como una enfermedad silenciosa, que se cuela sin hacer ruido y empieza a corroerlo todo por dentro. Me refiero a la falta de esfuerzo. Sí, la falta de ese esfuerzo genuino, no por compromiso ni por rutina, sino por amor, por respeto, por las ganas reales de mantener viva la relación. Ese esfuerzo que antes nacía, solo que no necesitaba recordatorios. Ese impulso de sorprenderla, de mirarla con intención y decirle, hoy quiero hacer algo por ti. Pero con el tiempo eso se va apagando. La rutina, el cansancio, las obligaciones, todo va drenando nuestra energía y lo más peligroso es que muchas veces ni lo notamos. Al principio, el amor es como un fuego recién encendido, brillante, cálido, lleno de vida. Pero si uno deja de echarle leña, si deja de soplarle para que no se apague, ese fuego se extingue, así de simple. Y llega un día en que te das cuenta de que la chispa, la pasión, la ilusión, ya no están. Se fueron. Y no porque alguien se las llevó, sino porque dejaste de alimentarlas. Es como cuando compras un coche nuevo de esos que te hacen vibrar cada vez que los conduces. Lo cuidas, lo lavas, le pones buen combustible, lo llevas al taller. Pero si dejas de hacerlo, si ignoras los ruidos extraños, si no revisas el aceite, si nunca más lo mantienes, ¿qué pasa? Ese coche se va deteriorando, se oxida, se muere. Y con el tiempo ya ni te importa arreglarlo. Lo dejas ahí arrinconado cubriéndose de polvo, hasta que no es más que un pedazo de chatarra. Eso precisamente es lo que pasa en muchas relaciones. Al principio hay detalles, miradas que lo decían todo. Conversaciones eternas, mensajes inesperados. Gestos que nutrían el amor. Pero un día dejas de hacerlos. Te acostumbras. Te convences de que ya no hacen falta, de que todo está dicho. Y ahí es donde la relación comienza a apagarse. Lo que antes era un te quiero lleno de emoción, ahora es un te quiero automático vacío. Como si lo dijeras, porque toca, no porque lo sientes de verdad. El te extraño desaparece porque ya no hay sorpresa ni entusiasmo. Y cada vez que dejas de esforzarte, se hace más fácil no hacerlo al día siguiente. Y al otro, hasta que no queda nada. Y lo más duro es que un día te despiertas y te preguntas, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo pasamos de aquellas noches llenas de pasión, de aquellas carcajadas compartidas, de esos sueños de futuro? A esto, a una rutina gris, a una convivencia vacía, a ser solo dos personas que comparten espacio, pero ya no una vida. Y voy a decirte algo que quizás no quieras oír. El esfuerzo no se mide en grandes gestos ni en regalos costosos. El esfuerzo está en las pequeñas cosas, en esos detalles que demuestran que la otra persona sigue importándote. Es preparar ese café sin que te lo pidan. Es mirarla a los ojos mientras habla, aunque estés cansado. Es preguntar, ¿cómo está? Y querer de verdad saber la respuesta. Es recordarle con hechos que la sigues eligiendo, que sigues queriendo construir juntos, que aún vale la pena. Porque el amor no es algo que se consigue una vez y ya está. El amor es un trabajo diario. Es como un músculo. Si dejas de usarlo, se atrofia. Si dejas de cuidarlo, muere. Y lo que más destruye las relaciones no es la traición ni las discusiones. Es el abandono silencioso. Es esa apatía que lo va matando todo poco a poco. No te engañes pensando que ella se va a quedar solo porque sí. No te engañes creyendo que no hace falta decirle que la amas, que no es necesario demostrar que te importa. Porque el día en que ella se canse de sentirse invisible, de sentirse sola, ese día no habrá marcha atrás.
Igual que no se arregla un coche cuando ya está convertido en chatarra, no podrás recuperar a una mujer que dejó de sentirse elegida, que dejó de sentir que valía la pena quedarse. Escúchame bien. El amor en la tercera edad no tiene por qué ser una sombra de lo que fue. Puede ser una segunda primavera, un nuevo comienzo. Pero eso solo ocurre si decides poner de tu parte, si decides no conformarte, si comprendes de una vez por todas que amar es trabajar, es comprometerse, es decidir cada día que esa persona sigue siendo tu elección. Vamos a seguir adelante, porque ahora vienen las últimas 3 razones por las que muchas mujeres, al alcanzar cierta etapa de la vida, deciden dar un paso al costado y separarse. Y créeme, lo que voy a decirte ahora puede cambiar tu forma de ver las cosas. Hablemos de la tercera razón. Ellas eligen la paz antes que seguir atrapadas en conflictos que solo las desgastan. Porque cuando uno ya ha vivido bastante, empieza a comprender que la vida es demasiado breve para malgastarla en discusiones sin sentido. Que no merece la pena insistir en peleas que no conducen a nada. A veces lo más valiente no es quedarse a luchar, sino soltar y buscar un poco de serenidad. Y aquí es donde aparece una verdad incómoda, pero absolutamente real. Muchas veces esa paz tan anhelada llega con un precio altísimo: la desilusión. Porque para alcanzar esa calma, muchas personas simplemente bajan los brazos. Prefieren dejar que todo fluya como un río sin rumbo antes que seguir remando contra la corriente, intentando reparar algo que ya está roto. Se cansan de luchar por lo que hace tiempo dejó de tener arreglo. Ya no tienen fuerzas para discutir ni paciencia para explicar lo que ya han explicado 1000 veces. Ni siquiera tienen ánimo para rescatar esa conexión que alguna vez los unió. Dejan de pelear no porque ya no les importe, sino porque sencillamente ya no pueden más. Llega un momento en el que sienten que la energía que les queda es demasiado valiosa como para desperdiciarla en batallas estériles, y entonces eligen callar. Asienten con la cabeza, fingen que todo está bien, aunque por dentro, poco a poco se vayan apagando. ¿Y sabes por qué? Porque nadie quiere pasar sus últimos años en una guerra constante. Cuando uno envejece, lo único que realmente desea es paz. Esa paz se convierte en el tesoro más preciado, en el refugio donde el corazón quiere descansar después de tanto desgaste. Pero aquí viene el golpe más duro. Cuando esa paz se alcanza a costa de tragarse lo que uno siente, de silenciar lo que duele, de aceptar lo inaceptable. Entonces se transforma en una prisión silenciosa. Es como vivir en una casa donde nadie grita sí, pero tampoco se oyen risas sinceras, ni se dan abrazos cálidos, ni se dicen palabras que curan. Todo se vuelve un silencio cómodo, pero letal, porque aunque ya no haya peleas, ese vacío pesa más que cualquier discusión. El silencio, te lo digo con claridad, mata más relaciones que los gritos. Mientras se discute todavía hay algo que importa, pero cuando ya se calla, cuando se traga todo, es porque se soltó la cuerda, porque ya no se quiere intentar más. Mira, hermano, llega un punto en la vida en el que uno ya no quiere más conflictos. Elige la calma, pero a veces esa calma es el precio de una desconexión brutal. Y ahí es donde muchos matrimonios se pierden. Ya no hay gritos, pero tampoco hay vida. Ya no hay reproches, pero tampoco hay afecto. Ya no hay peleas, pero tampoco hay pasión. Solo queda un vacío helado, donde 2 personas comparten el mismo techo, como si fueran simples compañeros de piso. Cada uno en su mundo, cada uno con sus pensamientos, pero sin tocarse, sin mirarse, sin compartir lo verdaderamente importante. Y lo más triste
es que muchos no lo ven venir. Se convencen de que todo está bien solo porque ya no hay conflictos. Pero no se dan cuenta de que lo que en realidad existe es un muro de silencio que crece día a día, hasta que ya ni siquiera sabes cómo cruzarlo. Así que piensa en esto. ¿Qué estás eligiendo tú? ¿Estás eligiendo paz o estás eligiendo resignarte? Porque hay una diferencia enorme entre buscar paz de verdad y simplemente dejar de luchar porque ya no tienes fuerzas. La paz auténtica no es evitar los problemas, es afrontarlos juntos y salir más fuertes. Pero cuando dejas de hablar, dejas de luchar, dejas de demostrar que te importa. Lo que estás eligiendo no es paz, es abandono disfrazado de calma. Y al final, lo que queda no es ni una victoria ni una derrota. Es una relación que se fue apagando hasta desaparecer. No porque el amor se acabara de golpe, sino porque el deseo de estar en paz se tragó la voluntad de luchar por lo que un día fue hermoso. Y esa, créeme, es una de las verdades más duras de envejecer en pareja, que muchas veces el silencio duele más que cualquier grito. Ahora la razón número 2. Llega un momento en la vida en que una verdad te cae como un rayo. Te das cuenta de que disfrutas más de la vida sin esa persona a tu lado. Sí suena duro, incluso puede parecer cruel, pero es real. Y no porque haya ocurrido algo grave, ni porque haya habido una traición o una gran pelea. No, simplemente porque empiezas a respirar mejor, cuando ya no arrastras el peso de esa relación. Es como si hubieras caminado durante años con una mochila cargada de piedras y un día, sin que nada lo anuncie, decides soltarla. Al principio cuesta, por supuesto. Te preguntas si estás haciendo lo correcto, si no acabarás arrepintiéndote. Pero das un paso y entonces sientes algo distinto: ligereza. Tus músculos lo notan, el aire entra con más libertad en tus pulmones. Y ahí comprendes. Esa mochila no formaba parte de ti. Era un peso que llevabas porque pensabas que debías hacerlo. Y cuando por fin la dejas atrás, todo cambia. Es como ese abrigo pesado que alguien te dio con todo el cariño del mundo y que tú usaste durante años con gratitud, convencido de que te protegía del frío. Pero con el tiempo notas que ya no se ajusta a ti. Aprieta, da calor cuando no lo necesitas, te hace sudar, limita tus movimientos. Hasta que un día, en pleno invierno, decides quitártelo. El viento golpea tu rostro. Sientes un escalofrío, pero también descubres que puedes moverte con libertad, estirar los brazos, respirar sin esfuerzo. Y piensas, ¿cómo no me di cuenta antes de que este abrigo me estaba asfixiando? Lo mismo ocurre con las relaciones. Llega un momento en el que despiertas y te das cuenta de que llevas años cargando con compromisos que no son tuyos. Expectativas impuestas, discusiones que no buscaste, silencios que te han herido más que cualquier palabra. Y cuando finalmente te das el permiso de vivir sin todo eso, te invade un alivio inesperado. Comienzas a disfrutar de cosas tan simples como caminar, sin tener que explicar a dónde vas, leer en silencio, sin interrupciones, tomarte un café tranquilo, mientras ves pasar la vida por la ventana. Sin tener que compartir ese instante, sin tener que justificar tus pensamientos, tus decisiones. Y descubres una paz inmensa en estar contigo mismo, en no tener que negociar cada gesto, cada emoción, cada palabra, solo para evitar conflictos. Poco a poco vuelves a encontrarte, a recordar quién eras antes de ser el esposo de, el compañero de, el padre de. Redescubres lo que te ilusiona, lo que te llena, lo que realmente disfrutas. Y lo más impactante es darte cuenta de que esa alegría nace en ti, que no depende de nadie más, que puedes reírte a solas, emocionarte por lo pequeño, decidir sin tener que dar explicaciones. Es como volver a los 20 años,
pero con la sabiduría de quien ya ha vivido mucho. Esa sensación de libertad, de autonomía, se vuelve un tesoro, porque tras años de compartirlo todo, de adaptar tus tiempos y tus sueños, llega un momento en que simplemente deseas ser tú. Y eso no es egoísmo, es salud. Es comprender que tu felicidad no puede depender de la presencia de otra persona, que tu vida no tiene por qué ser una sucesión de renuncias y concesiones, sino un espacio que tú eliges habitar a tu modo, a tu ritmo. Y esa, hermano, es una de las lecciones más difíciles de aceptar, pero también una de las más poderosas. A veces, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es soltar aquello que ya no te permite vivir con plenitud. Porque hay relaciones que no suman, que no sostienen, que no cuidan. Solo te arrastran a una rutina que agota. Y cuando descubres que la vida es más liviana, sin esa compañía, es porque ya comprendiste que la verdadera paz viene de no tener que cargar con nadie más. Piensa en una planta, una que ha crecido durante años en una maceta pequeña, creyendo que ese era todo su mundo. Día tras día sus raíces se amoldaron a ese espacio limitado, a esa tierra justa, a ese riego medido. Pensaba que eso era suficiente. Pero un día alguien la trasplanta a una maceta más grande, con más tierra, más espacio, más posibilidades. Al principio se siente perdida, no sabe qué hacer con tanto terreno. Se pregunta si es seguro, si será capaz de adaptarse. Pero poco a poco empieza a estirarse, a crecer, a llenarse de vida. Las raíces exploran nuevos caminos, las hojas se expanden. Y entonces entiende algo profundo: la maceta antigua, aunque fue cuidada, la estaba limitando. Y en este nuevo espacio, descubre todo lo que en realidad podía llegar a ser. Eso es exactamente lo que sienten muchas mujeres y muchas personas, cuando tras años de vivir para los demás, de pronto se quedan solas y respiran. Es como quitarme un abrigo pesado que llevaba encima, sin darme cuenta. Al principio, claro, surgen dudas. Aparece el miedo, incluso una pizca de culpa. Me preguntaba, ¿habré hecho bien? ¿No estaré siendo egoísta? Pero después, hermano, después llega el alivio. Aparece esa sensación de libertad que ya casi había olvidado. Empiezo a disfrutar de cosas tan sencillas como caminar solo por la calle, tomarme un café, mientras contemplo la vida, leer un libro sin interrupciones, salir a donde quiera, sin tener que dar explicaciones. Descubro que puedo hacer lo que deseo cuando quiero y como quiero. Me siento dueño de mi tiempo, de mi espacio, de mi historia. Y lo más impactante es darme cuenta de que ya no necesito sacrificar mi felicidad por la de otro. Que no tengo por qué tragarme mis opiniones, callar lo que pienso, esconder mis sueños o aplazar mis deseos solo para que alguien más esté bien. Ya no. Cuando se rompe esa dependencia emocional, cuando dejo de medir cada paso por miedo a incomodar, cuando dejo de ser el esposo de o el compañero de, y vuelvo a ser simplemente yo, algo dentro renace. Comprendo que no es que haya dejado de amar a esa persona, es que he empezado a amarme a mí mismo. Y ese hallazgo es tan profundo que no estoy dispuesto a perderlo de nuevo. Durante mucho tiempo creí que el amor era sacrificio, que amar significaba poner siempre al otro primero, aunque eso implicara dejarme para después. Pero con los años, esa entrega constante se va transformando en agotamiento, en un resentimiento silencioso, en ese cansancio que crece como una bola de nieve, hasta que un día uno lo ve claro. Sin esa persona, mi vida se siente más ligera, más mía, más feliz. Es como salir a la superficie tras haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Respiro,
siento el sol en la cara y pienso, esto es vivir. Y entiendo, hermano, que disfrutar de la vida sin alguien no significa que haya dejado de quererle. Significa que encontré una versión de mí mismo que había estado enterrada bajo años de responsabilidades, silencios y renuncias. Una versión más libre, más auténtica, más viva. Y ese descubrimiento, créeme, no lo quiero soltar. Y entonces llegamos al motivo más profundo, el más fuerte, el que suele ser el disparo final: la falta de crecimiento personal. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un espacio tan pequeño que ni siquiera puedes estirarte? ¿Has sentido que te falta el aire, que tus ideas chocan contra paredes invisibles, que tus sueños no caben donde estás? Eso es lo que muchas personas viven al mirar atrás y ver que han pasado años, décadas, incluso en la misma rutina, haciendo lo mismo una y otra vez, sin aprender nada nuevo, sin experimentar, sin crecer. Es como vivir en una jaula que al principio parecía perfecta. Había comida, había agua, había compañía. Pero con el tiempo esa jaula empieza a aplastarte. Las ventanas están ahí, pero cubiertas de polvo. Las puertas existen, pero parecen imposibles de abrir. Y lo más peligroso es que uno se acostumbra tanto al encierro, que olvida cómo era la vida afuera. Ya no recuerdas qué te hacía sonreír, qué te hacía soñar, qué te llenaba de energía. Y de pronto un día lo sientes. Esa voz interna que dice, ya no hay nada más para mí aquí. Ya no hay emoción, no hay pasión, no hay reto. Es como ver la misma película una y otra vez hasta que te sabes cada escena, cada diálogo, cada final. Y te aburres, te apagas. Porque crecer no es un lujo reservado a la juventud. Crecer es una necesidad del alma a cualquier edad. Cuando dejas de crecer, cuando dejas de descubrir cosas nuevas, cuando te resignas a vivir siempre igual, te mueres un poco por dentro. Las personas que llegan a este punto lo sienten como un grito interior. Esto es todo. Aquí termina mi historia, y la respuesta, hermano, es que no. No termina. Siempre hay algo más que aprender. Siempre hay algo nuevo que crear. Algo nuevo que vivir. Pero para eso muchas veces hay que soltar. Hay que dejar atrás esa relación que, aunque en su momento fue todo tu mundo, hoy se ha convertido en una cárcel sin salida. Porque quedarse en un lugar donde ya no hay crecimiento es como vivir en un jardín de flores marchitas. Las flores están sí, pero no hay vida, no hay color, no hay aroma. Y eso con el tiempo se transforma en una tristeza tan honda que termina apagándolo todo. La verdad, hermano, es que nadie debería vivir así. La vida es demasiado corta para conformarse con menos de lo que uno merece. Todos, hombres y mujeres, queremos sentirnos vivos, valorados, importantes. Queremos saber que nuestra voz cuenta, que nuestros sueños importan, que nuestro tiempo vale. Y cuando eso no sucede, cuando el amor se vuelve rutina, cuando se pierde la conexión y se detiene el crecimiento, ahí es cuando uno empieza a desaparecer por dentro. Y es ahí, justamente ahí, cuando muchos toman la decisión más dura, pero también la más luminosa, dejar atrás lo que ya no les permite crecer, lo que les impide florecer. Porque comprender que uno merece más no es un acto de egoísmo, es un acto de dignidad, es un acto de amor propio. Si este mensaje ha tocado alguna fibra en ti, si sientes que algo dentro se removió, no lo ignores. Eso que sentiste es tu alma recordándote que aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de reconectar contigo, de cuidarte, de volver a soñar. Porque escúchame bien, nunca es tarde. Nunca es tarde para elegirte.
Nunca es tarde para reconstruirte. Nunca es tarde para volver a empezar. La vida no está hecha para sobrevivirla. Está hecha para vivirla. Con plenitud, con sentido, con alegría. Y eso, hermano, hermana, empieza por dentro. Empieza cuando dejas de mirarte con juicio y empiezas a mirarte con compasión. Así que dime, ¿qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Estás viendo este video desde un lugar de plenitud o de ruptura? ¿Sigues en una relación? ¿Has elegido ya dar ese paso hacia ti? Me encantaría leerte. Déjame tu comentario aquí abajo porque cada historia importa, cada voz cuenta. Y si sentiste que esto puede ayudar a alguien que amas, compártelo. Tal vez esa persona está esperando justo estas palabras. Dale, me gusta, suscríbete al canal y ayúdame a llevar estos mensajes a más corazones que lo necesitan. Gracias por acompañarme hasta aquí. Te dejo con esta idea que me acompaña siempre. El ser humano no está diseñado para rendirse, sino para renacer. Nos vemos muy pronto. Cuídate mucho y nunca dejes de creer en ti.